Bueno, a todos muy buenos días y bienvenidos nuevamente. Para los que no me distinguen, mi nombre es Anadexi Daza. Por este periodo estaré colaborando en el Departamento de Educación como directora de Educación. Bien, hermanos, entonces, como ya lo habíamos dicho, es una capacitación para maestros. Yo sé que todos hemos escuchado muchas veces que la escuela sabática es un campo misionero, ¿verdad que sí? Es un campo misionero que debería, dice esta consejos para la hora de la escuela sabática. Quiero compartir esta partecita que dice, la escuela sabática es un campo misionero y debería manifestarse muchísimo más espíritu misionero en esta importante obra del que se ha manifestado en lo pasado. Es decir, que la obra de la escuela sabática no es algo de poca monta, algo que se acostumbró a llevar a cabo en nuestras iglesias rutinariamente, sino que debe cumplir el propósito con el cual se estableció. Y para esto, pues se ha colocado, siempre en las reorganizaciones se colocan diferentes maestros, ¿no? Se eligen maestros de escuela sabática para que pueda desarrollarse de la mejor manera, pero debemos tener siempre presente en nuestras vidas que esto es un campo misionero. Entonces, para cumplir con la labor misionera que se estipula, nosotros sabemos la labor misionera que cumplen nuestros ministros, nuestros misioneros, que es la de llevar el evangelio, de hacer estudios bíblicos, y la obra de la escuela sabática, ese espaciecito que tenemos en los sábados, es precisamente eso, es hacer estudio bíblico a través de la lección. Para eso entonces necesitamos nosotros tener, ser conscientes que debemos capacitarnos cada día porque no es solamente meramente de que me corresponde la lección y entonces ya, la di y salí. No, de eso no se trata. La escuela sabática y como se dice, la parte esencial de lo que es la lección, exponer la lección ante un público, ante unas visitas, que prácticamente es para eso, es la ganancia de almas a través de ese espaciecito que se da a través de la lección, es la ganancia de almas para esas personas que están simpatizando, para esas visitas que están llegando y por ende pues también nosotros cada día nos alimentamos y crecemos más espiritualmente a través de esa lección. Entonces es importante que nosotros coloquemos de nuestra parte si estamos allí, nos han elegido de maestros para que esto pueda realizarse de la mejor manera. Hay otra parte en consejos para la escuela sabática, en la página 33, que nos dice de esta manera: si sois llamados a ser maestros en cualquier ramo de la obra de Dios, sois también llamados a aprender en la escuela de Cristo. Entonces, ¿se trata de qué? De continuar aprendiendo. Si me han elegido como maestro de escuela sabática, pues es un privilegio muy grande, hermanos, y a la vez también es una responsabilidad valiosa y grandiosa porque recae sobre nuestros hombros esa responsabilidad de transmitir ese conocimiento y llevar a nuestros estudiantes, porque esos son las personas en la hora de la escuela sabática en ese momentico, son estudiantes que vienen a aprender. Entonces yo soy un maestro, ¿sí? Yo soy un educador, un profesor y por ende debo tener la mejor preparación de mi lección, la mejor capacitación para que los que salen de allí puedan salir tomando decisiones, que si el alumno llegó con un pensamiento, se va a ir de ese lugar con los pensamientos o con los objetivos que yo como maestro debo sacar durante la semana para esta lección de acuerdo al tema que se esté realizando y que puedan llevarse a toma de decisiones y aparte de eso a que haya cambios en la vida en la parte espiritual, porque cada tema nos conlleva a tomar decisiones no solamente a nosotros como miembros, sino también a las personas que están asistiendo. Por eso necesitamos tener esa parte importante de que cada día debemos continuar, como dice, capacitándonos en la viña del Señor. Si asumís la sagrada responsabilidad de enseñar a otros, aceptáis el deber de ir al fondo de cada tema que tratéis de enseñar. Es decir, que necesitamos profundizar
recabar, saber qué es lo que en realidad me está diciendo el tema de la lección para que de esa manera no haya confusiones y los alumnos no salgan quizás más confundidos de lo que llegaron. Si presentáis a vuestros alumnos en la escuela sabática un tema de la palabra de Dios, debéis exponer las razones de vuestra fe tan claramente que ellos queden convencidos de su verdad. A veces se suscitan muchos interrogantes, ¿no? Hay lecciones que son aparentemente muy fáciles, como hay otras que son bastante complejas de profundizar bastante en temas, porque hay alumnos muy curiosos que preguntan mucho y si yo no tengo como esa forma de responder y antes como que ¿cómo se dice? Me bloquearon, ¿cierto? O me corcharon, como se dice, o sea, no debería pasar así. El maestro debe estar capacitado para responder absolutamente todas las preguntas bajo entonces la palabra de Dios. Así que mis hermanos, vamos en esta mañana entonces a ver de qué manera podemos nosotros estudiar la lección, cómo profundizar en ella. Así que les invito para que puedan traer sus lecciones. Vamos a trabajar en nuestras lecciones y lo más bonito es que podamos no solamente de una manera teórica, ¿cierto? Sino también práctica, saber cómo lo hacemos, de qué manera lo hacemos, qué sacamos de la lección para que podamos entonces llevarlo a la práctica en nuestras iglesias y también podamos compartir con otros hermanos esta capacitación. Entonces, traigamos nuestras lecciones y para eso, entonces, en esta mañana vamos a estar en este tema y en este aprendizaje con nuestro pastor John Alexander Pérez, que es el director a nivel nacional aquí en Colombia. Entonces, le damos la bienvenida para que quede con nosotros. Bien, buenos días para todos mis hermanos, Señor les bendiga. Saludamos a todos. Bueno, esta actividad, como ya se ha dicho en la introducción y en la invitación, es de la Asociación Central. Bienvenidos a todos y que eso sea para bendición. Bueno, la idea que tenemos de poder compartir aquí, pues varias personas, pues no son, digamos, nuevos en la fe, sino que han tenido su experiencia en el campo, siendo maestros de escuela sabática, quizás directores. Y la idea es que podamos compartir entre todos, ¿no? Que ojalá podamos tener una clase muy participativa. Vamos a ir avanzando punto por punto, vamos a ir tratando de colocar en práctica lo que vamos mirando y de esta manera pues podemos avanzar. Tenemos dos temas en específico para trabajar, que es cómo estudiar la lección o cómo preparar la lección mejor, y la otra es cómo presentarla. Eh, Vamos a ver con la ayuda del Señor que alcancemos a trabajar los dos puntos. Vamos a iniciar con la preparación. Así que, como dijo aquí mi esposa, vamos a tener la lección a la mano, que es lo que vamos a trabajar. Vamos a tener lápiz o lapicero, bueno, para escribir. O si pues, quieren ¿qué? En otra hojita aparte, pueden ir tomando las notas de lo que vamos a ir haciendo, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a tener aquí inicialmente una presentación que vamos a ir llevando. Entonces, tenemos aquí cómo preparar la lección. A modo de introducción de este tema, tenemos entonces este párrafo del testimonio Consejo sobre la obra de la escuela sabática en la página 131, que dice: el maestro no debería limitarse a la repetición de las palabras escritas en el folleto de la lección. Repetir lo mismo que ya todo el mundo leyó, que todo el mundo ya conoció durante la semana. Sin embargo, necesita estar perfectamente familiarizado con todas las palabras, lo mismo que con las ideas. Entonces, la idea no es que se base en una lectura estricta de lo que dice el folleto y aquí punto por punto, y es que si no leo todas las preguntas, los textos y todas las notas, entonces no puedo pasar a otro punto. Eso no es necesario, pero sí se necesita comprender todo, porque a veces hay palabras que son un poco, que hay que saber su significado, hay ideas que se están dando en cada pregunta, en cada lección, en cada texto, y necesitamos como maestros conocerlas. Entonces, se necesita estudiar a profundidad. Sigue diciendo: todo maestro, antes de ponerse a la cabeza de su clase, debería tener planes trazados con claridad en cuanto a lo que desea hacer en ese día y en esa ocasión. Entonces, aquí el espíritu de profecía nos habla de un plan.
Cuando un profesor da sus clases, él tiene que hacer algo que se llama un preparador. Uno va a hacer, por ejemplo, un sermón, necesita tener algo que le llamamos un bosquejo. Entonces, cuando vamos a dar la lección, dice, se necesita tener, ¿qué? Un plan bien trazado con claridad. Ese plan bien trazado, pues, puede complementarse escribiendo en nuestra lección, a pie del título, a pie de cada pregunta, bueno, todo ello, o en defecto, pues podríamos tener una hojita aparte, donde vamos a tener ya lo que necesitamos para el desarrollo de la lección. ¿Listo? Tenemos entonces en este primer punto algunos contenidos que vamos a trabajar y son los siguientes. Primero, vamos a mirar el tema de estudio de lección, ¿vale? ¿Cómo vamos a estudiarlo? Vamos a mirar sobre la palabra clave, qué es, qué tan importante, cómo buscarla. Vamos a trabajar sobre la verdad central también, qué es y cómo ubicarla y cómo establecer objetivos para la clase, ¿sí? La escuela sabática que vamos a determinar. Entonces, estos 4 puntos son muy esenciales en el tema de la preparación del estudio de mi lección como maestro. ¿Listo? Entonces, vamos a entrar en materia en cuanto al primer punto. En San Juan capítulo 5, verso 39, encontramos una palabra aparece en la versión Reina Valera, donde dice escudriñar las escrituras, ¿no? Algunas versiones y ya por la intención del texto, pues en otras traducciones cambia el sentido del texto diciendo ustedes estudian esto, pero bueno, vamos a tomar la traducción de la Reina Valera cuando el Señor Jesucristo parece dar una orden, escudriñar las escrituras, ¿cierto? Porque a vosotros parece que tenéis la vida eterna. Entonces, la palabra escudriñar en el sentido, lo que entendemos es algo más profundo que un simple repaso, estudio, superficial, lectura que le podemos dar a última hora. Miren, hoy en día, lamentablemente, los materiales que se están sacando semanalmente de estudios de la lección están llevando al pueblo a que se genere una pereza espiritual en cuanto al estudio de la lección. ¿Por qué razón? Porque es que muchas personas no están estudiando la lección, sino que agarran el estudio que llega de diferentes países, que llegan en videos, que llegan en PDFs, que llegan en PowerPoint, y lo único que hacen es leer lo que otro ya estudió, leer lo que otro ya investigó. Sí, a veces a última hora, hasta el sábado en la noche, ya cogen los materiales y entonces repasan, leen allí y esa es toda la preparación que tuvieron. Y bueno, entonces esto está generando de que no se estudia. Ahora, esos materiales pueden ser utilizados como complemento a mi propia investigación, a mi propio estudio. Entonces, mis queridos hermanos, si yo como maestro de escuela sabática no estudio la lección, sino que me baso en lo que otro ha enseñado, en lo que otro ha acabado, ¿qué voy yo a transmitir a mis alumnos? ¿Qué voy yo a transmitir a mis hermanos? Recuerden que en la introducción, la hermana Ana nos recordaba que la escuela sabática es un campo misionero. Entonces yo como estuve en un campo misionero necesito profundizar realmente la lección. Y vuelvo y repito, esos materiales, bosquejo, ¿qué lo más se dice? Profundización, bueno, puede ser utilizado en una manera de complemento a mi propia investigación, pero no quedarme con ello. Vamos a ver entonces qué necesitamos para la parte de la lesión. Lo primero que tenemos que hacer en el estudio de nuestra lesión es identificar claramente el tema. El maestro debe tener claro cuál es el tema que vamos a tratar en la lesión. Hay a veces que cuando no se tiene en cuenta el tema, se habla de todo, de una cosa, de otra, se van digamos, por las ramas del mismo tema, pero nunca se concluye, ¿sí? Acerca hacia dónde vamos. Hay otros puntos interesantes en cuanto a la identificación del tema. Dice, como tema, la lesión debe estudiarse bajo la luz tanto del título de la cartilla como de la lesión. Entonces, ¿cómo identificamos el tema? Tenemos 2 puntos que debemos tener en cuenta. Uno es de qué trata el tema general. A ver, ¿cuál es el tema general de la lesión que estamos estudiando en este semestre? Sobre los hechos de los apóstoles. Muy bien, entonces estamos estudiando sobre la vida, los hechos, las obras de los apóstoles, sus experiencias. Ese es el tema general que estamos estudiando en esta lección. Todas las lecciones en cada semestre tienen un tema general. Por lo tanto, todas las lecciones internas, o sea, cada lección de cada semana,
va a apuntar a profundizar sobre el tema central de la lesión. Ahora, ¿qué tema tenemos, por ejemplo, o bien, vamos a hacerlo, de pronto no hemos estudiado la lesión del próximo sábado, pero ya tenemos la que vimos ayer, la reciente, la más reciente fue la que vimos ayer, ¿cierto? Entonces, el tema del día de ayer, ¿cuál fue? La predicación entre los gentiles. Muy bien, entonces ahí tenemos el tema que vimos ayer. Entonces, el tema de la lesión va basado en eso. Uno, estamos mirando Hechos de los Apóstoles, que son las obras de los apóstoles, lo que ellos hicieron, lo que realizaron, y la lesión específica para el día de ayer fue la predicación entre los gentiles, o sea que nos va a hablar de cómo los apóstoles o cómo la iglesia primitiva extendió el evangelio hacia las personas no judías. De eso era el tema central del día de ayer. Entonces, es importante que en cada lesión nosotros comprendamos el tema real de la lesión, porque a veces hay personas que son muy buenas para hablar, son muy buenas para expresar diferentes ideas y a veces en sus comentarios o en lo que quieren profundizar, se van por temas, se pegan de alguna pregunta, de alguna palabrita, de algún texto por allá y se desvían del tema central, comienzan a hablar de otras cosas que sí son importantes, son interesantes, tienen que ver con la edificación, pero el maestro debe coger las riendas de la clase y guiar hacia dónde va la lesión. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar claramente cuál es el objetivo de la lesión, hacia dónde se va dirigiendo, o mejor dicho, cuál es el tema. ¿Listo? Muy bien. Otro punto importante que debemos tener en cuenta es lo siguiente, es más importante el contexto de la cartilla y de la lesión que una sola pregunta. Entonces puede ser, como digo, que una pregunta se nos vaya, se nos desvía hacia otro punto, se preste para abrirnos hacia un lado, hacia otro, pero debemos tener un centro. ¿Cuál es el objetivo y qué es lo que estamos viendo en ese día? Esto nos ayudará a saber cuál es la línea de la lesión para mantenernos dentro del tema. Si no tenemos en cuenta eso, podemos salirnos del tema al contestar esas preguntas que no tienen nada que ver con el contexto. Entonces, recordemos en cuanto al tema, que debemos conocer claramente cuál es el tema de la lesión. No conteste las preguntas como si fuera un cuestionario. La lesión es un tema y por lo tanto no debemos olvidarnos de las preguntas a la hora de estudiarlo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver la lesión de ayer. La primera pregunta decía, cuando Pablo y Bernabé predicaron en Iconio, creyeron en el evangelio judíos y griegos, pero ¿qué provocaron los judíos que no creyeron? Entonces, si respondemos con un cuestionario, la respuesta es fácil. ¿Qué fue lo que provocaron? Provocaron oposición. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos o hacia dónde nos quiere llevar la intención de la pregunta? Sería lo que ahora como maestros tenemos que determinar. Ya sabemos que la respuesta puntual a la pregunta sería esa. ¿Qué provocaron los judíos que no creyeron? El texto dice, envenenaron la gente contra Pablo y Bernabé. Pero ¿cuál sería el sentido del tema de la pregunta en la lesión, en la primera pregunta? ¿Hacia dónde quiere enfocarnos, digamos, la lesión? Aquí lo que ellos provocaron fue el rechazo del mensaje, o sea, la pregunta se basa en que cómo hay divisiones entre los mismos hermanos. Bueno, este es un punto muy interesante, pero recuerde que el tema de la lesión es los hechos de los apóstoles y estamos hablando de la predicación entre los gentiles. Entonces, la pregunta puede verse para eso y aquí estamos mirando de cómo podemos irnos por otro tema que no es el de la lesión, porque es que la lesión está hablando de la predicación entre los gentiles y la primer pregunta nos está hablando acerca de personas que no quisieron aceptar el mensaje, porque es muy clara, dice qué pasó con aquellos que no creyeron. Dice la pregunta, cuando Pablo y Bernabé predicaron en Iconio, creyeron en el evangelio judíos y griegos, pero ¿qué provocaron los que no creyeron? Entonces mire que si nosotros miramos el sentido de la pregunta hacia dónde nos lleva, es que cuando nosotros vamos predicando el evangelio, hay personas que van a comprender el mensaje, pero aquellos que no lo quieren aceptar se convierten en enemigos del mensaje. Ese es el sentido y el enfoque de la primera pregunta. ¿Qué ocurre cuando vamos predicando el evangelio ante las personas que no conocen el mensaje?
Lo que la hermana ha dicho, sí, podemos aplicarlo hacia nosotros, hacia la iglesia, hacer muchas aplicaciones, pero recuerde, tenemos un tema general, que es el tema central de toda la cartilla, que es los Hechos de los Apóstoles, y lo que es el tema de ¿qué? El tema de la lección de ese día. Y la lección nos está hablando sobre la predicación entre ¿qué? Entre los gentiles. La hermana dice, bueno, divisiones entre la iglesia. Estas personas no creyentes no eran de la iglesia, eran personas que no quisieron aceptar el mensaje. Entonces, miremos de que es muy importante, mis hermanos, identificar cuál es el tema de la lección. ¿Listo? Vamos a ver, por ejemplo, hacer plática con la segunda pregunta. Vamos a mirar si podemos captar la idea entonces del tema. ¿Listo? Ya tenemos allí, bueno, la hermana Gena nos ha dado una presentación. Quiero escuchar a más hermanos que nos colaboren en la participación. Vamos a identificar el sentido del tema ahora de la segunda pregunta. Recuerde que el tema de la lección central en todas las preguntas está canalizado uno por el tema central de la cartilla, o sea, el tema general de toda la cartilla y el tema específico de la lección de ese día. Entonces, recuerde que estamos revisando la de ayer, que ya la hemos estudiado, la hemos repasado, ya pasó incluso el estudio y la tenemos de pronto más fresquita. Entonces dice que el tema era predicación entre los gentiles. La segunda pregunta decía, ¿cómo apoyó el Señor a los discípulos para tratar con la falsedad? ¿Qué pasó entre la gente? Una de las ideas que opinamos, y casi fue en grupo ayer de la lección en esa parte, la segunda pregunta fue que, aparte de lo que dice el texto, hubo y me centro en la mía, fue esa ayuda de ese agente que solo puede combatir la falsedad, y el apoyo total fue del Espíritu Santo. Pues fue mi respuesta, aunque los hermanos pues y todos nos basamos también en el texto, lo que decía el texto como tal. Ok, muy bien. A ver, ¿quién más quiere compartir? ¿Cuál sería el eje? Recuerde que llevamos una temática orientada, uno, ¿por qué? Por el tema general de la lección, y dos, por el tema central de la lección del día. Entonces, ¿cuál sería, digamos, el enfoque del tema de lo que estamos mirando en la segunda pregunta? En la primera pregunta miramos que estamos hablando de la predicación entre gentiles, que cuando el evangelio se predica, que cuando el evangelio se da, aquellos que no están dispuestos a aceptar el mensaje se convierten en opositores. Eso es lo que miramos, digamos, en la idea de lo que está dando la primera pregunta. ¿Qué ocurre en la segunda pregunta? ¿Cuál es el eje central de lo que nos está presentando? Bueno, ya la hermana nos da y nos explica de que tenemos ahora la fortaleza o la guía del Espíritu Santo. Y está bien, porque hay dos interrogantes que nos ayudan a centrarnos en el tema. ¿Cómo apoyó el Señor a los discípulos para tratar con la falsedad y qué pasó entre la gente? Recordemos que la lección de escuela sabática es un campo misionero. Hemos de evitar dentro del desarrollo de la lección que se generen críticas, digamos, es que no hacemos, es que esto. ¿Por qué? Porque no todas las iglesias se hacen división de clases. Allí tenemos los miembros, aquí tenemos simpatizantes, aquí tenemos jóvenes, aquí tenemos... No. En muchas iglesias estamos todos en un solo entorno y entonces debemos tener muy en claro que la lección es para ganancia de almas. Si yo no gano almas cuando comienzo a criticar la obra, a criticar la iglesia, a lanzar pullas, no. Debemos centrarnos por eso muy bien en el enfoque hacia dónde va la lección. La lección nos está hablando entonces, recordemos, hay un tema general en esta lección y es los hechos de los apóstoles, las vivencias de los apóstoles, la forma como ellos llevaron adelante el evangelio. Tenemos un tema ya específico para el día y es la predicación entre los gentiles. O sea, ténganos en cuenta, el tema central de la lección es ese. ¿Predicación entre quién? Entre los gentiles. ¿Cómo es la predicación? Vamos a tomar desde la experiencia de los apóstoles hacia nuestra experiencia, cómo se desarrolla, cómo se guía, cómo se lleva a cabo esa predicación. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta que ya determinamos la temática, nos hablaba de que cuando entramos con el mensaje, ¿cierto? Entonces se levanta oposición y aquellos que no aceptan el mensaje son los que se convierten en opositores, porque eso es lo que miramos acá. Ahora, en la segunda pregunta, miramos entonces dos cosas, que, a ver, las preguntas para nosotros, para los maestros, son la guía del tema,
sea, tratan de enfocarnos en la línea del tema, no son para salirnos del tema, sino que mantengamos ahí el enfoque. Hay cosas muy bonitas que se pueden presentar, que se pueden guiar, pero debemos centrarnos en el tema. Recordemos que no estamos contestando la pregunta como un cuestionario, sino que estamos enfocándonos en el tema. ¿Cuál es el tema que estamos desarrollando? ¿Listo? No estamos diciendo de la respuesta a tal pregunta, sino cuál es el tema de lo que está hablando la segunda pregunta, guiados por la línea general que ya hemos definido. Pues como tal, veo que los discípulos, o los que estaban predicando, o más bien Dios hizo su trabajo en las personas para que las personas pudieran entender el evangelio que estaban dando ellos. Creo Entonces, que bueno, lo que nosotros miramos entonces es que cuando nosotros vamos en el evangelio, ¿cierto? Predicando y se levanta oposición, hemos de recordar que no estamos solos, que tenemos a alguien que va a nuestro no lado estamos como ayudándonos. En este caso, los discípulos fueron apoyados por parte del Señor y permitió que se dieran, dice, señales milagrosas y maravillas para apoyar el mensaje. En ese momento, eso fue lo que hizo el Señor. Y entonces esto genera como un resultado en las personas de que ahora algunos se colocan como bueno, sí o no, y dice que algunos estaban de parte de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Genera división en el evangelio. Entonces debemos de mirar de que el tema va enfocado hacia esa parte. Algunos pueden aquí irse con experiencias, salirse por otro lado. A veces en las escuelas sabáticas tenemos gente que habla bastante y como han leído los bosquejos, han visto los videos que mandan de escuela sabática, han estudiado, ahora quieren esparcirse en una cantidad de cosas que listo, en un estudio personal usted lo puede hacer, pero en la lección debemos establecer cuál es el tema. ¿Entonces, listo? Entonces, miren, mis hermanos, hasta ahí vamos a dejar la práctica con las preguntas. Entonces, mire, cada pregunta, recuerden, no hemos de estudiarlas a nosotros como maestros. Recuerden, estamos hablando para maestros. No hemos de estudiar la lección como si fuera un cuestionario. Hemos de estudiar la lección como un ¿qué? Como un tema. Todas las preguntas van a apuntar al mismo ¿qué? Al mismo tema. ¿Cómo determino el tema? Sabiendo claramente cuál es el tema general de qué? De la lección y cuál es el tema del día. ¿Listo? Entonces, eso lo debemos de determinar. Esperamos que en este punto pueda ser claro. Pastor, una pregunta. ¿En cada pregunta se le debe dar la aplicación a nuestro tiempo o solamente lo que sucedió allá? Nosotros tenemos en este momento de la lección, la actual que estamos mirando, unas lecciones históricas que llevan un hilo, ¿cierto? Llevan un hilo. Entonces, en primero, pues cada texto va enlazado y nos va contando la historia, pues listo. Si hay una persona, digamos, muy nueva, una visita que llegó a la escuela sabática, pues necesariamente tendremos que guiarla sobre qué es lo que estamos estudiando y cuál es la historia que estamos viendo, ¿cierto? Si mi público ya no es una persona muy nueva, pues podemos ir atravesando esas aplicaciones. Lo importante de la lección es que nosotros miremos que todas las preguntas van guiando y aportando al mismo tema. Ninguna pregunta se sale del tema general, sino que si yo empecé la lección por la primera pregunta, bueno, eso lo vamos a ver después cómo se expone, pero significa que todas se van enlazando en el tema. ¿Por qué? Porque al final debe haber una conclusión. Si yo en todas las preguntas me desvío hacia un punto, hacia otro, y por acá, ¿sobre qué voy a concluir al final? O a dónde llevé mis estudiantes. ¿Me hago entender? Entonces, como maestro, que es el último punto que vamos a ver, establecemos, digamos, objetivos que yo quiero lograr con mis estudiantes, con la gente que me dieron ese día para estudiar, y por lo tanto debo tener muy en claro el tema. Entonces, si la pregunta si la lección es como esta, que es histórica mayormente, pues puedo ir mirando las aplicaciones a medida que avanzo, tocando la parte histórica, ir mirando la aplicación sin adelantarme. Recuerden algo también acá. A veces, cuando le damos la primera pregunta a una persona, no nos responde y nos enfoca en la primera pregunta, sino que como conoce la historia, ese es el problema cuando los que ya conocen la historia, conocen la lección y la han estudiado, entonces se nos adelantan casi hasta la última.
y debemos tratar de que, por favor, enfoquémonos en la primera. ¿Qué dice la primera? Sí, la primera dice que se levantó, pero ya yo leí la pregunta, alguien me dijo, sí, pero el Señor ya hizo milagros y más adelante entonces casi lo apedrean y no sé qué. Y no, hermano, es que estamos en la qué, en la primera, vamos a enfocarnos qué dice la primera. Entonces debemos, uno, irle el hilo de la historia. Aquí no nos podemos saltar de la primera a la tercera porque es una lección histórica y cada pregunta va dándonos un detalle de la historia en manera consecutiva. Entonces nos toca arrancar primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta la séptima, de manera consecutiva porque es la historia. Y entonces, a medida que avanzamos en la historia, pues vamos a ir haciendo las aplicaciones conforme al tema que se está viendo. No podemos dejarnos desviar del tema. ¿Listo? Bueno, en este momento estamos hablando más que todo de la preparación. Yo en mi estudio debo saber de que estoy haciendo un tema. Entonces yo en cada pregunta debo ir haciendo las anotaciones. ¿Sí? Recuerda que en este momento estamos haciendo un estudio, todavía no estamos presentando. Entonces en cada pregunta voy haciendo mis ¿qué? Mis anotaciones conforme al tema central. Ah, listo, esa pregunta va sobre este tema. La segunda pregunta se enfoca sobre esta. La tercera se enfoca sobre esta. ¿Listo? Porque yo estoy preparando como maestro, todavía no estoy en la clase, estoy preparándome para dar la clase, entonces es lo que debo ir llevando. Ahora, vamos a mirar ya determinando cuál es el tema de la lección, teniendo muy presente en nuestra mente sobre qué vamos a estudiar, vamos a empezar el estudio. Entonces, ahora el estudio de nuestra lección basa en lo siguiente, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, como maestros debemos saber cuáles son las respuestas de cada pregunta. No podemos llegar a tomar la lección y de pronto estar como dudosos de que hubo una como que no supe cuál era la respuesta. Yo la puedo investigar, mirar, detallar, ¿cierto? Hoy en día pues se facilita porque hay muchas personas que nos presentan un estudio ya que ellos han hecho y podemos decir, oiga, sí, esta es la respuesta, ¿listo? Entonces, uno, necesitamos saber cuáles son todas las respuestas. Dos, no podemos limitarnos a la información que provee la lección, o sea, solamente lo que está aquí escrito. Necesitamos buscar ayuda de diccionarios bíblicos, comentarios, mapas, etcétera. Bueno, hoy en día tenemos, vuelvo y repito, los materiales de personas que han estudiado, pero si yo quiero primero hacer mi propia profundización, después tomo esos materiales. Entonces, ¿para qué me sirve eso? De que yo voy estudiando cada pregunta y a veces en el texto bíblico, en el párrafo del Espíritu de Profecía que aparece, hay, digamos, algunas palabras que no son comunes, que nosotros por sentido general decimos, aquí puede haber una pregunta de alguien que diga, ¿y esto qué significa? Entonces, pues yo voy a un pie adelante y la tengo que investigar, ¿cierto? Por lo general empezamos de pronto deduciendo o definiendo el título, entender el título, porque para poder yo enfocar a la gente sobre el tema, necesito pues definir exactamente qué significa el título. Entonces aquí en el tema de esta lección dice predicación entre gentiles. Bueno, tengo que determinar uno, qué es la predicación, claramente para los conversos, los simpatizantes, visitas, bueno, a qué se refiere. Y dos, quiénes son los gentiles. Entonces, porque eso me va a dar el enfoque para el tema. Por eso le decía al inicio que no se hablaba, o el enfoque de la lección no es sobre la división de la iglesia, sino es sobre la predicación a personas que no son, o sea, hacia afuera, a gentiles. Entonces, ¿por qué? Porque ya hay un título y yo necesito entonces tener eso en cuenta. ¿Listo? Entonces, en muchas preguntas van hacia eso. Hoy en día tenemos comentarios, se utiliza mayormente el comentario bíblico adventista, que es un poco más seguro en el uso pues, teológico. Hay muchos comentarios bíblicos hoy en día, pero pues un comentario bíblico por lo general expresa la idea teológica de su escritor. Entonces, no podemos confiarnos en un diccionario de una iglesia evangélica, a menos de que sea un dato histórico, ¿no? Un dato histórico que nos ubique geográficamente en el tiempo, pero en cuestión de una aplicación teológica no podemos confiar en eso. El mejor comentario que uno puede tener, y es muy seguro, son los testimonios. Si tenemos una biblioteca electrónica donde digitamos, buscamos, investigamos y amplía sobre lo que estamos mirando, pues es mucho mejor. Entonces, necesitamos tener a la mano eso, no quedarnos solo con el texto
y el párrafo que aparece en cada pregunta. Necesitamos tratar de ¿qué? De ahondar, de profundizar. Ahora, algo que quiero decirles a los maestros es que toda esa gran investigación no es para ayudarla toda en la escuela sabática, porque entonces no me alcanzaría la hora que yo tengo para exponer. No, esa investigación la debo tener sí o sí, porque recuerde que el maestro es el que debe saber más que todos los alumnos en otro sentido. A veces resulta que el maestro se para sin preparación y alguien que sí estudió es el que coge las riendas del estudio, porque se nota que el maestro no estudió. Entonces, necesita tener una gran gama de información, pero no para que toda esa gran gama se la dé al pueblo, sino que en el pueblo va a sintetizar en el momento de exponer. Pero sí necesita tener mucha información. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Diccionarios, ahí se habla de diccionario normal, por ejemplo, podemos buscar cómo se define la palabra predicación o cómo se define la palabra gentil, si es que aparece. Ahora vamos, si tenemos un diccionario bíblico, la palabra gentil, por ejemplo, en un diccionario normal dice que es una persona que saluda, que es una persona que, sí, entonces pues esa definición no es lo que está diciendo la lesión. El diccionario bíblico me dice entonces que los gentiles eran aquellas personas que no eran del pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces ya esa definición es la que me sirve. ¿Por qué? Porque hacia eso va apuntada la lesión. Entonces, mire, voy comparando información, voy apuntando. Entonces, si me cabe, si tengo una letra pequeñita, puedo quizás apuntar por aquí, en los bordes de la lesión. Si no, tengo una hojita aparte, que es mi guía, mi preparador, donde voy apuntando, ¿listo? Después de haber estudiado con anterioridad, se debe repasar durante la semana para analizarla, comparando esa lesión con la anterior y encontrar un análisis externo. Entonces, mire, todas las lesiones van conectadas, ¿listo? Van en un hilo. Por eso a veces hay personas que se adelantan, cogen temas de por allá. Mira, hace algunos días, recuerden que estudiamos acerca del santuario. Y entonces resulta que las preguntas del santuario de la lesión iban todas enfocadas parte por parte. Primero se estudió que un mobiliario, luego el otro, o la forma de construcción, o a modo general todo, y luego comenzó a profundizar punto por punto, pero la gente ya desde la primera lesión estaba profundizando todos los muebles, cuando el tema general o el tema de la lesión no era ese, sino que la lesión iba alcanzando un objetivo punto por punto. Entonces, cuando ya se pasó a las otras lesiones, o toca volver a repetir lo mismo que ya se dijo, o cambiarle el enfoque a la lesión. Entonces, de eso no se trata. Entonces, mire, en la lesión que tenemos actual es una lesión histórica. Entonces, pues aquí no se nos dificulta tener el hilo porque cada pregunta o cada lesión va a tomar un extracto de esa experiencia de los apóstoles, ¿no? Por ejemplo, la lesión del sábado anterior fue sobre Juan Marcos, ¿no? El joven temeroso. Y el tema general era de cómo hay personas que no están o no tienen esa facultad de ser esos obreros de avanzada o cómo se necesita la experiencia para eso. ¿Se va a entender? Y ahora la siguiente habla sobre la predicación, el avance entre los gentiles. Entonces, se necesita tener eso. Ya tenemos entonces, recordemos, uno, el tema. Identificar el tema, ¿listo? Púntenlo ahí, identificar el tema. Dos, vamos entonces en el estudio donde necesitamos profundizar en cuestión de palabras, de expresiones, ¿listo? Y para eso utilizamos diccionarios, comentarios, mapas. Hay algunas lesiones que tienen que ver con ubicación, ¿dónde está? Por ejemplo, en esa lesión de la vez pasada, nosotros encontramos que se menciona en la última pregunta varias ciudades, ¿cierto? Interesante es nosotros como maestros haber tenido un mapa de Asia Menor, haberlo colocado, decir, mire, esta ciudad estaba aquí. Muy seguramente en los PowerPoint que mandaron de algún lado pudieron haber estado sus mapas, pero yo mismo puedo investigar dónde están esos lugares. Entonces hay libros de geografía bíblica, o lo puedo yo ubicar en internet. Hoy en día todo está en internet. ¿Dónde están estos lugares? Y entonces, ¿cómo fue el trayecto? ¿Por qué lugares fue donde se esparció el evangelio en esa gira misionera? Entonces,
eso me puede ayudar también como una ilustración. Uno no llena de textos y todo para uno darlo en la lección. ¿Por qué? Porque se alarga, sino que como maestros sí necesitamos tener esa información, porque si en algún momento hay que ampliar algo, pues tenemos la información. ¿Sí me hago entender? Tenemos la información. Entonces, no es para darlo. Yo no sé si a cuántos de ustedes les llega el bosquejo de la lección que yo hago, donde hay comentarios de todos los textos bíblicos, pero uno no agarra y va a comenzar palabra por palabra para exponerlo allá a la gente y leer lo que dice el comentario. Eso es información para el maestro, que sepa de qué se está hablando el tema, por si alguien se quiere salir del tema, se va por las ramas, poderlo orientar con la información que tenemos, ¿cierto? Si alguien lo quiere corchar por allá con algo que usted, ¿sí? Entonces, sale con otras teorías raras ahí, pero usted ya ha investigado. Por ejemplo, a ver, en la lección pasada se hablaba de Apolos, ¿cierto? El templo de Apolos, pero hay otras Biblias que dicen, dan otro nombre, entonces uno investiga, bueno, ¿por qué este dios griego se le llamaba Hermes o Apolos o esto? Y usted tiene una cuestión amplia, digamos, conocer un poquito de la mitología griega, pero no para que usted se explaya ya a decirle a la gente que usted sí sabe, sino en síntesis se le puede decir a la persona, pero si alguien quiere meterse por las ramas, pues simplemente uno ya tiene la información y decirle, mire, esto es de esta manera, por tal razón, ¿se me hago entender? Entonces, mire, la amplitud de la lección que vamos a hacer en nuestro estudio es para nosotros, como maestros, ¿listo? No puede, recuerden el texto que leímos de introducción, uno puede llegar simplemente a leer exactamente lo que la lección dice sin haber ampliado, sin haber estudiado, sino que necesitamos tener una amplitud. O sea, ¿quién debe conocer más? El maestro. Si yo como maestro voy a enseñar, pues debo tener un conocimiento que voy a impartir, ¿cierto? Pero si mis alumnos saben más que yo, pues ahí no voy a lograr ningún objetivo. ¿Listo? Bueno, miren, un segundo punto en el estudio de la lección es determinar algo que nos va a ayudar también a tener el eje central de la lección y se llama la palabra clave. ¿Listo? Palabra clave, apúntenlo ahí. Entonces, en Gálatas capítulo 5, verso 14, se habla acerca de la ley y dice que toda la ley en una sola palabra se cumple. Bueno, en otra versión dice en una sola sentencia, pero tome esta versión que dice en una sola palabra. Aquí dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. O hablando de una sola palabra, hablaríamos del amor, porque el cumplimiento de la ley, dice el apóstol, es el amor. Entonces, mire que la palabra clave de la ley es una sola palabrita que me marca el eje central de todas las explicaciones que yo vaya a hacer sobre la ley. La ley dice que es ¿qué? Una ley de amor. Es una expresión de amor. Dice así, la ley en una sola sentencia se cumple. ¿Y qué cosa es? El amor. Entonces, en la lección debo determinar esa palabra clave. Vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Aquí tenemos entonces una explicación también de lo que es la palabra clave. Vamos a pedirle aquí a la directora de educación nos colabore. Bueno, dice la palabra clave es aquella que mejor describe el tema de la lección y es la llave para no desviarse del tema central. Por lo general, se encuentra a lo largo de toda la lección, tanto en los textos bíblicos como en las notas, o puede deducirse de las ideas centrales de los mismos. Muy bien, entonces la palabra clave me va a ayudar a no salirme del tema central. Y esa palabra clave la vamos a ver de una manera explícita en los textos bíblicos o en la nota, o de manera implícita, o sea, en la idea que quiere expresar ese texto o esa pregunta, ¿listo? Entonces, vamos a mirar cómo buscamos esa palabra clave. Entonces, primero debemos analizar los textos de la lección. Cada texto de la lección debe de analizarse, debe parafrasearse, escribirse completamente. Bueno, en esta lección desde hace algunos años, yo creo que ya alguna década, vienen las citas aquí escritas, ¿no? En la lección. Antiguamente no era así. Venía solo la cita, pero no venía aquí el texto de la cita. Entonces, hoy en día, pues nos han facilitado un poco que ya viene, ¿qué cosa? Ya viene aquí escrito. ¿Listo? Entonces, aquí ya no necesitamos escribirlo, sino que vamos a detallar qué es lo que está diciendo, qué es lo que dice cada texto. Dice que se escribe completamente porque los detalles que encontramos en ello nos sirven para que al terminar la lección podamos buscar la palabra clave. O sea, cuando ya repasamos toda la lección, ¿cierto?
Porque yo no puedo decir, voy a empezar a buscar la palabra clave en la primera pregunta si no sé de qué tratan el resto. Necesito yo haber ya estudiado toda la lección, ya con 2 diccionarios, con los comentarios, toda, pregunta por pregunta, toda. Y ahora cuando ya concluyo, le digo, bueno, ¿cuál es la palabra clave que se recalcó en esta lección, que conforma el tema central de esta lección y que se va a recalcar y que está allí? Entonces comienzo a buscarla. Por eso dice que al final de la lección se debe hallar la palabra clave tanto en los textos bíblicos como en el espíritu de profecía. O sea, no solamente en los textos se va a encontrar, sino que también en las notas. Después de captar los puntos sobresalientes de la lección, la palabra clave y el tema en general, se puede variar el orden de las preguntas teniendo en cuenta el título y la mayoría de las preguntas. Bueno, esto es en una lección que no sea de pronto histórica, sino que agarre un tema. Entonces, en las lecciones que son temáticas, que no son históricas, puede incluso el maestro empezar con la tercera, con la cuarta, con la segunda, con la lección que le dé mejor enfoque al tema, que le puede entrar a poder determinar el tema, ¿sí? Entonces, a veces ocurre eso, pero bueno, en la lección que tenemos en este momento no es así por lo que es histórica y no nos podemos saltar, sino que va una línea histórica que la tenemos que respetar. Entonces, vamos a ver, vamos todos allí a ubicarnos, como ya estudiamos la lección, ¿cuál sería la palabra clave de la lección que estudiamos el día de ayer? Recuerden, es una palabra Que se repite. que se repite a lo largo de la lección, en los textos bíblicos, en las notas. Vamos a mirar, a recordar un poquito y vamos a ver cuál fue la palabra clave que se repitió en esa lección. Entonces, para eso, pues nosotros tenemos un resaltador, un lapicerito, y es lo que vamos a resaltar. Entonces, a ver, ¿quién me dice cuál es la palabra que más se repite? ¿En dónde se está repitiendo? La hermana Paula dice que predicar. A ver, ¿dónde aparece la palabra predicar? Vamos a ver. Recordemos que están en todas las preguntas. Si no están en el texto explícitamente, puede estar implícito, pero debemos mirar la idea claramente, ¿no? Evangelio, ¿no? Evangelio, predicar. Bueno, miremos. A ver, hermana Mónica, ¿dónde repetimos la palabra evangelio? ¿Dónde la encontramos? La primera pregunta está la palabra evangelio. En la pregunta y en el texto. Recuerde que es en el texto y en las notas. Ah, ok. Espérame, analizo un poco. A ver, ¿quién más? A ver, Era predicar. predicar. A ver, ¿dónde tenemos predicar? Hechos 14, 1 al 2. En la primera pregunta le dice. Sí, a ver, Fueron en ¿dónde la más? predicación. Predicación, a La ver, ¿dónde más la pregunta tenemos? en el texto bíblico de la segunda pregunta también está. Predicando con valentía acerca de la gracia. Y está también en la séptima pregunta, que es de Hechos 14 del 21 al 28 y se repite 2 veces también. Recuerde, puede ser explícito o puede ser implícito. ¿Listo? A ver, explícito Sí, para ya los que de aparece. pronto no me entienden es que diga claramente predicando, predicar, predicaban. Y implícito puede decir que diga anunciaban el evangelio o ¿qué más? Enseñaban a los gentiles, algo así, o sea, de manera hablaban. implícita. Hablando también. Hablaban de Cristo, bueno, algo así. En la cuarta pregunta, en la primer línea de la nota, ¿cómo dice? Pablo estaba hablando a la gente de la obra de Cristo, o sea que estaba predicando. Entonces, mire, Pablo estaba, ¿qué? Hablando a la gente de la obra de Cristo. ¿Vio? Tenemos ahí una idea ¿cómo? Está implícita la palabra. ¿Listo? Que está predicando. Vamos a ver la quinta, a ver qué encontramos. Vea, en el verso número 15 dice, había venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de cosas inútiles. En la 3, también arriba en la primer párrafo dice, lograron crear un tumulto que atribuyeron a las enseñanzas de los discípulos. Bueno, nos falta la sexta, ¿cierto? A ver, la sexta, ¿dónde encontramos? Hermano, yo encontré una parte en la nota donde dice, los judíos encomendaron que no les diesen la oportunidad de hablar. Cuando dice de hablar, no era de que no abrieran la boca para decir, hola, ¿cómo están? Sino, obviamente, para predicar. ¿no? Sí. Entonces, miren, mis hermanos, ya determinamos una palabra clave. La palabra clave que hemos encontrado, ¿cuál es? Predicar. Esa palabra está incluso explícita en el título. ¿Predicación a qué? A los gentiles. Eso significa que no nos vamos a dejar salir del tema de la lección, que es ¿qué cosa?
Predicar. ¿Listo? Que se van a poner a hablar de que hay peleas en la iglesia, de que hay situaciones. No, hermanos, estamos hablando de la predicación, ¿cierto? Y lo que incluye y lo que tiene que ver con la predicación. Entonces, mire, recuerden eso. Esto se puede recalcar incluso en toda la lección a medida que avanzamos en las preguntas. Hermanos, el tema general, lo que estamos mirando es sobre la predicación. Enfoquémonos en eso. Y vamos a sacar las ideas centrales o vamos a sacar las aplicaciones, como ahorita hablábamos, de temas de qué, de lo que es la predicación. Entonces, yo estoy estudiando ya mi lección, ¿listo? Entonces, yo ya apunté en donde estoy apuntando, tema general, entonces, predicación a los inconversos. Palabra clave, entonces apunté, predicación, ¿listo? Hace algunos meses atrás, los bosquejos que yo enviaba, yo les enviaba palabra clave, verdad central, objetivos. ¿Cuál era el objetivo? De que los maestros miraran cómo se estudiaba. En los últimos bosquejos no lo hago. ¿Por qué? Porque es que yo no quiero que la gente se acostumbre a que uno lo hace, entonces ya no lo hacen, sino que es que cada maestro tiene que hacerlo. Los que reciben mi bosquejo, al final hay una guía donde estos puntos se están detallando. ¿Qué se necesita hacer para todo eso? Entonces, mire, ya tenemos la palabra ¿qué? Clave. ¿Qué es cuál? Predicación. ¿Listo? Muy bien, vamos avanzando. Vamos a ver entonces qué tenemos que hacer a continuación. Ya hemos estudiado, hemos determinado la palabra clave. Ahora vamos a ubicarnos en algo que se llama la verdad central. Dice San Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. El Espíritu Santo es el que hace la obra de convencimiento, es el que guía la mente. Y el Espíritu de profecía dice que ha de guiarse a los estudiantes a que ellos descubran la verdad. Entonces, nosotros determinamos una verdad central, que es lo que vamos a recalcar, pero los estudiantes deben encontrar esa verdad, deben ver de que a través de la lección se apunta a esa verdad central. Entonces, es lo que necesitamos y para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a ver entonces, a ver aquí por qué es importante o cómo se hace o cómo se maneja el tema de la verdad central. Entonces nos dicen este punto de que es importante para el maestro fijar una verdad central en cada lección. No podemos nosotros, por eso les digo, hermano, tiene la lección mañana o nos dicen, o yo estoy en la lista, en una iglesia organizada, normalmente hay una lista, ¿no? de maestros. Entonces yo no puedo esperar al sábado en la noche, ay, ¿verdad que mañana me toca la lección y bajar el video de YouTube o ver el video de YouTube de la explicación de la lección, coger un bosquejo o simplemente coger un bosquejo y con ese bosquejo yo salir al frente a dar la lección? No, yo debo ¿de qué? De estudiarla. Entonces, como maestro, debo fijar una verdad central en cada lección. Entonces, por eso estamos estudiando, porque es importante. Vamos a ver qué nos sigue diciendo. Teniendo el tema general de la cartilla, recuerde que ya lo determinamos, ¿cierto? En esta lección, que era la predicación a los gentiles, es el título que incluso tenemos. La palabra clave, que es ¿cuál? Predicar. Predicar o predicación, ¿cierto? Entonces, ahora debe escribirse una frase que no sea muy larga, que sea fácil de memorizar, la cual encierra el tema central de la lección. Recuerden esto, la verdad central es una frase que no es ¿qué? Larga, que es fácil de memorizar y encierra el tema ¿de qué? De la lección, hermanos. Yo he visto en algunos lugares, hermanos, que hacen una verdad central de un párrafo como de 10 o más líneas. ¿Quién se memoriza eso? Entonces, eso no es así. Entonces, vamos a aprender nosotros y lo vamos a hacer igual como hemos hecho hasta acá. Vamos a sacar una verdad central. Esto ya vamos a practicar. Vamos primero a determinar eso. Entonces, recuerden, apunten ahí. La verdad central no tiene que ser corta y debe de ser fácil ¿de qué? De memorizar. Y deben cerrar el tema de la lección. Si nosotros dijimos que es predicación, pues dentro de esa frase debe ir la palabra predicar, predicación, bueno, no sé, que vaya dentro de la frase. ¿Listo? No puede ser algo por allá totalmente distinto. Esa frase, verdad central, le ayudará a no desviarse del hilo de la lección. Es importante. Mire que se va recalcando el hilo de la lección. Lo hemos recalcado, determinando el tema, determinando la palabra clave, ahora determinando la verdad central. Esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, a veces hacemos como el mico, saltamos de rama en rama. Y entonces a lo último, ¿qué se le quedó al estudiante, a la visita que llegó? Nada.
Entonces debemos centrarnos. Por eso usted mira que un curso bíblico va en un tema central. Vamos a hablar de la Biblia, solo de eso. De Dios, todo lo de eso. ¿Para qué? Para que cuando concluya el tema, la persona diga, entendí esto. Pero si nos dejamos desviar para acá, o yo mismo como maestro salgo de un lado para otro, pues no logro nada. Y recuerden que la escuela sabática es una obra misionera. Muy bien. ¿Qué hacemos con esta verdad central? ¿Qué se debe hacer? Entonces, punto 4, ¿qué nos dicen? Durante la clase se debe repetir a menudo y escribirse en el pizarrón para que los alumnos puedan mantenerse dentro del tema. Muy bien, entonces 2 cosas, hermanos. ¿La vamos a qué? A escribir en el pizarrón. Si no hay pizarrón o si es de pronto un video bin, bueno, a menos de... En todo lado hay video bin y hay pizarrón. Y donde no hay video bin, pues hay pizarrón. Entonces se escribe como es corta. ¿Para qué? Para repetirla. Cuando la gente se quiera salir del tema, hermano, recordemos la verdad central. Mire, esta es la verdad. Y recalcamos. ¿Listo? Lo que usted repite es lo que se queda. Recuerde que el Señor Jesús, por medio de la nube, le dice allá a Moisés y le da la orden al pueblo, le repetirás a tus hijos, estando en la casa, estando en el camino. Bueno, la repetición. Otra opción es esa. ¿Cuál era? Un cartel llamativo que bueno, esté allá al frente. se puede llevar ya si no tiene muy bonita letra o no quiere escribir. Entonces puede ser un cartel llamativo donde se va a pegar al frente que los estudiantes siempre lo tengan como al frente para que podamos entonces recalcar hacia dónde, cuál es el objetivo, qué es lo que estamos buscando en la lección. Bueno, ya vamos a practicar entonces. Vamos, mis hermanos, a ubicar una verdad central. ¿Listo? Entonces ya tenemos el tema general, tenemos la palabra clave. ¿Cuál es la verdad central que vamos a determinar? Cada uno en una hojita para que alcancen, van a escribir 1, 2 o 3 frases, las que vayan. A veces hay que hacer lluvia de ideas, hermano, a veces no sale en la primera. Entonces uno escribe y mira, recuerde, debe ser ¿cómo? Corta, debe ser fácil ¿de qué? De memorizar. De memorizar y debe presentar el tema de la lección. A veces suele pasar, hermanos, que dentro de la misma lección, dentro de la nota, encontramos la verdad central. Hay una frase Entonces, hay una frase que le dice a usted como el todo y lo lleva tanto a uno como a los estudiantes a esa toma de decisiones. Entonces, cuando uno estudia las notas, a veces esa frasecita no tiene usted que, como se dice, quemar ahí mente echándola, sino que está dentro de la lección. Entonces, es bueno también saber si dentro de la nota me está la verdad central. Si no, pues la sacamos también. La verdad central pueden iniciar con unas palabras como que recalquen que es de vital importancia. Entonces puede ser uno, por ejemplo, solamente si vamos acompañados del Espíritu Santo, no podemos temer si se levanta oposición por causa de la predicación del Evangelio. Bueno, me salió esa. No sé ustedes, a ver, espero que ojalá todos puedan compartir por lo menos una ideita de eso, una verdad central. La mente puesta en Cristo y bueno, que el Espíritu Santo entre, o sea, que Él es el que nos va a guiar. Entonces mira, esas son ideas que usted las puede escribir. Usted puede escribir en su hojita, la mente puesta en Cristo, el Espíritu Santo nos guía, bueno, esas ideas. Y luego, arma la frase. Incrusta la frase, que usted diga, hombre, sí, está pegajosa esta frase, está fácil de memorizar. Pastor, yo tomo lo que estaban mencionando de que en las notas muchas veces encontramos las claves, entonces la mía la saqué del estudio adicional, donde dice que debemos trabajar abnegada, fervorosa y perseverantemente por la salvación de nuestro prójimo. Ahí está la palabra predicación en una manera implícita, ¿no? Bueno, vamos a tratar como de a ver si la volvemos un poquito más. Pastor, yo tengo algo. Bien pueda. Bueno, dice, somos guiados por el Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Esa es una. Otra, predicando con valentía que Dios nos respalda. Y otra dice, si predicas la verdad, tendrás el apoyo de Dios. Bueno, la última está como más. Ahora, diremos que la verdad debe llevar como a una apropiación. Si predico la verdad o predicando la verdad, podemos armarla entre todos, hermanos. Bueno, la última decía, si predicas la verdad, tendrás el apoyo de Dios.
Exacto. La verdad central debe armarse de tal manera que el alumno sienta esa necesidad de apropiarse de lo que se está plasmando allí, que diga, uy, yo quiero ser así, yo quiero tener la unción del Espíritu Santo para la predicación del Evangelio. ¿Sí? No que sea una frase como de un objetivo que yo estoy trazando, sino que debe conllevarme a mí a una decisión de que yo quiero eso en mi vida, yo quiero realizarlo, yo quiero hacerlo, yo quiero poseerlo, ¿sí? De esa manera debe realizarse la frase que estamos haciendo, no que suene como algo que se debe hacer y ya, sino que me lleve a mí y que lleve al estudiante a la decisión de apropiarse de eso que se está escribiendo en el pizarrón. Por ejemplo, aquí una que hicimos ya fue predicando la verdad, otra dice solamente, únicamente, o sea, como que recalque que ese es el centro, no se puede salir de allí. Entonces, pues, aquí por ejemplo tengo una que apunté, predicando la verdad tendremos el apoyo de Dios. O otra sería únicamente, cuando predicamos la verdad tenemos el apoyo de Dios. Para llevar el hilo como en esa verdad central, hermanos, alguien una vez me decía, hay palabras claves para iniciar, ¿sí? Y una de ellas, hay tres muy especiales que son cuando, solamente o únicamente, que son las que me llevan como esos conectores a la toma de decisiones, ¿cierto? Entonces, cuando, por ejemplo, el que tiene mi esposo ahí, cuando predicamos la verdad con la unción del Espíritu Santo, podemos tener resultados que ayudarán a otros en la intronización del Evangelio, ¿sí? O, por ejemplo, solamente cuando tenemos la unción del Espíritu Santo, podremos tener eficacia en la predicación del Evangelio, ¿sí? Eso me lleva a mí a que necesito al Espíritu Santo en mi vida para la predicación del Evangelio. O sea, solamente cuando tengo esa unción del Espíritu Santo puede haber una eficacia en esa predicación. O únicamente, ¿sí? Únicamente cuando, bueno, ahí les dejo, son como esas tres preguntas, esas tres palabras claves que me ayudan a mí a empezar esa frase para que no suene como un subtítulo, ¿sí? O como un objetivo a realizar, sino que me lleve, como les digo, que me lleve a sentir la necesidad que debo tener eso en mi vida para la predicación del Evangelio. Ya he sacado tres. Dice, la primera dice, que Dios nos dé una pasión y comprensión para predicar el Evangelio al mundo. La segunda, que Dios dé una pasión por las almas para guiarlas a Cristo. La tercera, debemos predicar la verdad con la ayuda del Espíritu Santo. Suena mejor la tercera. La tercera, ¿vio? Es que entre más escribimos, las últimas van quedando mejor. Bajo la dirección de Dios se predica con valentía y poder. O con la dirección del Espíritu Santo se predica con valentía y poder. Cuando tenemos la compañía del Espíritu Santo. Solamente cuando tenemos la compañía del Espíritu Santo podremos predicar con valentía y valor. ¿Sí ven cómo suena diferente esa verdad? Entonces el alumno va a decir, uy, sí. Solamente cuando yo tengo al Espíritu de Dios, o sea, voy a tener la compañía de Dios y no se predica como... Ahora mire, hay otra cosita, mis hermanos. La palabra clave que determinamos fue predicación, ¿listo? Esa debe ir allí. Ahora, recuerden que la lección nos va a enfocar la predicación y nos va a hablar. Uno, ya hemos dicho varias veces la palabra Espíritu Santo, que vemos de que es importante que vaya en la frase, que se recalque. Y dos, recuerde que la lección desde la primer pregunta nos habla de que hubo oposición, de que hubo persecución. Entonces, porque es que la verdad central debe atravesar todas las preguntas, debe recalcarse que en cada pregunta que hemos, mi hermano, recuerden que esto pasa a veces. Yo la saqué de la parte de la introducción. Siguiendo el ejemplo de Cristo, cuando con voluntario, fiel y fervoroso sacrificio cumplo la labor de predicar. Pero yo tengo una aquí que saqué con ideas de algunos. Únicamente cuando predicamos la verdad con la unción del Espíritu Santo, no temeremos a la oposición. Hermanos, que esas palabras nos ayudan mucho. Está bien, está bien. Cuando o solamente, cuando empezamos con esas palabras, nos ayudan a tener como ese hilo de la verdad central. Bueno, acá tenemos unas de la hermana Aleida, dice, en la predicación de la verdad habrá oposición. Sin embargo, el Señor estará a nuestro lado. ¿Sí? Podría ser. Dice la hermana Mónica, la predicación guiada por el Espíritu Santo proclama la gracia de Cristo para todos judíos y gentiles.
Bueno, no suena tanto así como a una decisión, sino como más a una información, hermana Mónica. Trata de arreglarla, que el estudiante quiera tomar la decisión en eso que usted está queriendo decir, de la predicación. Ahí hasta donde dice la predicación guiada por el Espíritu Santo va bien. Proclama la gracia de Cristo para todos, pero que sea algo, o sea, para mí, ¿qué pasa con eso? La oposición no detiene la predicación, que es impulsada por el Espíritu Santo y proclama la gracia de Cristo accesible a judíos y gentiles. Y esta, pastor, únicamente la verdad y la guía del Espíritu Santo salvará un alma. Muy bien, ya vamos cogiendo la idea, muy bien. Está Ajá. sencilla. Ya vamos comprendiendo un poquito más de qué se trata la idea central. Muy bien, acá vamos la de Paula, dice, cuando hay oposición solamente con el Espíritu Santo podemos predicar con la valentía y poder. Sería al revés. Solamente con el Espíritu Santo podemos predicar con valentía y poder, aún en medio de la oposición. Ajá, Paula, está bien la idea, pero sí, como dice mi esposo. Sería solamente con el Espíritu Santo podemos predicar con valentía y poder, aún cuando hay oposición. No hay oposición. Bueno. Mana Denis dice, solamente con una incesante actividad y su Espíritu Santo llegaremos a los corazones. Y la predicación, ¿dónde está, hermana Denis? Recuerde que debe involucrar la palabra clave. La idea, lo que queremos en esta mañana es que queden claros estos puntos y que verdaderamente nos vayamos de esta capacitación sabiendo estructurar bien nuestra verdad central. Porque de la manera como nosotros hagamos la verdad central, así vamos a transmitir el conocimiento, la toma de decisiones a los alumnos. Entonces, si mi verdad central está discordante, que ni yo casi la entiendo, ni qué es lo que quiero lograr con esa verdad central, pues así mismo vamos a ver el resultado en los estudiantes, ¿listo? Entonces, lo importante en la verdad central es que lleve a esa toma de decisión al estudiante. Entonces, debe quedar muy bien estructurada para que él diga, sí, si la acepto en mi vida, quiero hacerlo, quiero lograrlo, quiero tenerlo, ¿sí? Pero si no hay como claridad, entonces como que ni se le puso cuidado, ni la persona fue llevada a absolutamente nada, ¿vale? O sea que es una parte, por eso se llama verdad central, porque lleva a una decisión importante a la persona que la está leyendo y la que la está memorizando. Bueno, Nael. Movido por el Espíritu Santo, podemos llevar la predicación. Puede agregarle únicamente al inicio y al final colocarle, por ejemplo, sin temor a la oposición. Recuerde que la lección, aparte de la predicación, habla de la oposición, ¿no? Que se alza cuando predicamos, ¿no? Porque desde la primera pregunta a casi hasta la última habla de lo mismo, habla de cómo hubo oposición en todo el recorrido que estuvieron predicando. Nael, vuélvala a decir, por favor. Movido por el Espíritu Santo, podemos llevar la predicación sin temor a la oposición. Solamente con el Espíritu Santo, la oposición no anulará la predicación de la verdad. Está muy bien, la hermana ya cogió el hilo, ya. La última. Solamente con el Espíritu Santo, la predicación de la verdad derrotará la oposición. Sí, está bien. Excelente. Ya me voy acercando un poco más. Eso sí. Nos falta mirar los objetivos y mirar cómo se presenta. Entonces, si quedamos solamente con esta partecita, vamos a quedar incompletos. Necesitamos ahora que ya estudié, ya saqué el tema, ¿cierto?, de la lección. Y la palabra clave, estudié todo lo que había allí. Ahora, entonces, saqué mi verdad central como maestro. Ahora entonces los objetivos, que es lo que nos falta, los objetivos que yo quiero alcanzar como maestro, qué es lo que quiero que mis estudiantes logren con el tema que vamos a mirar en la semana, ¿sí? ¿Cómo quiero que ellos salgan de esa clase? ¿Qué decisiones quiero yo como maestro que ellos tomen en su vida espiritual para que no quede como si solamente transmití un conocimiento, pero se fue todo el mundo y no se afectó absolutamente nada en eso? O sea, eso es muy importante, trazar esos objetivos que se lleven a cabo durante toda la lección para que ellos lo logren en su vida, ¿sí? Motivarlos a que tomen una decisión. Exacto, ahora teniendo eso nos falta el siguiente tema que no quiero que se vayan sin él, porque ahora si yo ya tengo todo eso armado en mi lección, ¿cierto? Estoy empoderado o empoderado con todo el tema, como se dice,
Ahora, ¿cómo lo voy yo a presentar a mis estudiantes? ¿Sí? Para que tenga esa eficacia en lo que yo quiero alcanzar en mis objetivos. Vamos a orar, hermanos, para concluir este momento. Oremos. Padre Santo, que moras en el cielo, gracias te damos, Señor, por tus bendiciones, por tus bondades, porque nos has dado esta oportunidad de poder capacitarnos un poco como maestros de la escuela sabática. Pedimos, Señor, de que este conocimiento que hemos tratado de transmitir a nuestros hermanos que se han interesado por esta capacitación sea de gran bendición para ellos como maestros y para todas las iglesias donde ellos han de presentar estas escuelas sabáticas. Ruego también, Señor, de que tú nos permitas avanzar en estos temas, concluir, y que los hermanos al concluir tengan la capacidad no solamente de practicar, sino de transmitir esta información, y que tu pueblo, Señor, Amén. avance en ese estudio y los objetivos con el cual tú permitiste que esta escuela sabática se estableciera en la iglesia pueda cumplirse, Señor, y en verdad sea una agencia ganadora de almas. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, bendícenos en el resto de este día, en Cristo Jesús. Amén. 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 Amén, muchas gracias. Gracias, pastor. Gracias, hermanita. Gracias, Dios los bendiga. gracias. Gracias, pastor. Y nuestra Bueno, amada Feliz día para amiga. todos. Los amamos. Saluda a Julian. que les bendiga a todos. Muchas gracias. Tan bellos. Gracias. Bendiciones. Chao. Nos sirve mucho, mucho, mucho.